nuestros pacientes enfermos con demencia. En un inicio solo se les consideraba como personas de edad con debilidad de memoria, pero cada vez más el diagnóstico de demencia se hace evidente. Cuando yo estudié la carrera, en la década de los 80, las demencias no eran un problema de salud pública, y si bien ya se hablaba de la enfermedad de Alzheimer, se hablaba de ella como una enfermedad rara y que solo se diagnosticaba por medio de estudios patológicos en la necropsia. Las cosas han cambiado desde entonces, y es por eso que he decidido presentar este primer trabajo sobre el tema, haciendo sobre todo una revisión de lo que dicen los libros de alopatía sobre la enfermedad. Mi intención es profundizar en el tema e investigar más a fondo cuáles son las posibilidades curativas que ofrece la homeopatía ante los enfermos aquejados de este mal tan destructivo para ellos y sus familias. En este trabajo, en el trabajo completo de una revisión, el trabajo completo viene en las memorias y acá presento una versión un poco más pequeña. Empecemos hablando de la memoria. La memoria nos permite almacenar, retener y recuperar información. Los circuitos neuronales que intervienen en tales procesos son dinámicos. La memoria se divide en dos tipos: memoria a corto plazo o memoria de trabajo, que como sabemos es la que se aplica primero. Almacena elementos solo mientras la información está en la conciencia y el uso. Se ve limitada por la atención y es muy vulnerable a la distracción. Esta memoria se ubica en las regiones frontales, dorsolaterales y parietales posteriores. La memoria de largo plazo también tiene varias funciones, entre otras permitir el recuerdo de experiencias personales que duran desde minutos hasta toda la vida. En el lóbulo temporal, el hipocampo recibe información sensorial procesada de las áreas de asociación de los lóbulos frontal, parietal y occipital. Las principales estructuras implicadas en la memoria episódica son hipocampo, corteza entorrina, cuerpos mamulares y tálamo. Por su localización anatómica y su arquitectura, el hipocampo tiene la capacidad única de vincular lo que pasó, cuándo pasó y dónde pasó. La pérdida de los recuerdos episódicos en la enfermedad de Alzheimer impide que la persona aprenda cosas nuevas sobre el mundo y apaga arrancando los viejos recuerdos. Se debe al daño de la vía circular de las neuronas al interior del hipocampo. Otra de las funciones es compilar conocimiento en general. Se compone de una jerarquía compleja de conocimientos sobre el mundo, donde el conocimiento se interrelaciona con otros. Esta memoria se encuentra en el lóbulo temporal anterior y lateral. Cuando esta parte se afecta, se pierde la capacidad de clasificar y el conocimiento de la identidad de personas y objetos. Por ejemplo, un halcón se convierte en un ave de caza, luego en un pájaro, luego en un animal y luego en una cosa. Otras partes que participan en la memoria son ganglios basales, cerebelo y corteza sensorial. Todos ellos permiten la formación de habilidades y hábitos. Todo esto es importante para saber qué se está afectando en el cerebro. Las bases moleculares y neuroquímicas de la memoria a largo plazo nos permiten saber, con experimentos en animales, que la formación de nuevos recuerdos episódicos conduce a cambios fisiológicos de la sinapsis, mientras que la memoria prolongada requiere nueva síntesis de proteínas y produce cambios físicos en las sinapsis neuronales. El sistema colinérgico también tiene una importancia en la memoria. Es decir, nuestra memoria son proteínas a largo plazo. Veamos ahora qué son las demencias. Como definición, la demencia es el deterioro adquirido de las capacidades cognitivas que entorpece la realización satisfactoria de las actividades diarias. La capacidad cognitiva que más a menudo se pierde es la memoria, pero las otras afectadas son el lenguaje, capacidad visoespacial, cálculo, discernimiento y solución de problemas. Tenemos lo primero que llamamos deficiencia cognitiva leve, que es benigna y que no es en sí todavía una demencia. Después las demencias reversibles, como la depresión, la hidrocefalia, el alcoholismo y el efecto de drogas o fármacos, es decir, no son demencias en sí mismas. Y entre las causas principales están la enfermedad de Alzheimer, las demencias de origen vascular, el alcoholismo y enfermedad de Parkinson. Entre las causas menos comunes o coadyuvantes, es decir, que agravan los casos anteriores, están las deficiencias de vitaminas, como la enfermedad de Wernicke por falta de vitamina B1 o la anemia perniciosa por falta de vitamina B12, la insuficiencia endocrina o de otros órganos, como el hipotiroidismo, como una causa muy importante, insuficiencia suprarrenal, diabetes, etc. Infecciones crónicas como VIH, neurositis, que conocemos muy bien nosotros, la prionopatía, la tuberculosis, micosis, enfermedades por protozoos,
Entre el daño encefálico difuso por traumatismo craneoencefálico está la demencia de los boxeadores, hematomas subdural crónicos, anoxias, encefalitis, etc. Las neoplasias, que pueden ser tumores cerebrales primarios o metastásicos. Entre los trastornos de origen tóxico, drogas, fármacos, narcóticos, metales pesados. Se sospechan factores ambientales como contaminación por aluminio, mercurio, insecticidas y algunos virus, pero no hay una claridad todavía. Entre los trastornos degenerativos está la enfermedad de Huntington, la enfermedad de Pico, demencias de cuerpos de Lewy, parálisis cerebronuclear progresiva, enfermedad de motoneurona, la trisomía 21, trastornos vasculares. Esto es para dar un panorama general. Veamos ahora a la enfermedad de Alzheimer como tal. La demencia senil fue clasificada por primera vez como enfermedad en el Diccionario de las Ciencias Médicas de Tomlinson en 1851, descrita como insanía de la vejez. Se consideraba una forma de insanía con cambios en el carácter moral del individuo. A principios del siglo XX, la demencia senil era interpretada como un tipo de enfermedad mental asociada a la evolución. Se aceptaba que la demencia senil era una forma esperada de envejecimiento cerebral por arteriosclerosis y que era indicador de una muerte próxima. Es durante este siglo, el siglo XX, que comienzan a diferenciarse los tipos de demencia. La enfermedad de Alzheimer fue descrita por primera vez en 1907 por el neurólogo alemán Dr. Alois Alzheimer, el alemán que corretea tanta gente. Esta enfermedad puede iniciar a cualquier edad, pero es la principal causa de demencia de los ancianos. Se calcula que habrá 114 millones de personas alrededor del mundo para el 2050 con enfermedad de Alzheimer. Muchos. La enfermedad de Alzheimer se define clínicamente por la existencia de una demencia y morfopatológicamente por la aparición de placas seniles y degeneraciones neurofibrilares. La enfermedad se debe a factores etiopatogénicos diversos, a veces es hereditaria, en otras ocasiones mucho más numerosas no lo es, y su aparición se relaciona con diferentes factores de riesgo. Por tanto, la enfermedad de Alzheimer no es una enfermedad en el sentido estricto, sino un síndrome anatomoquímico, muy heterogéneo desde el punto de vista etiopatogénico. Epidemiología. A partir de varios estudios se sabe que una alta capacidad lingüística de la niñez se asocia a menor probabilidad de sufrir demencia, porque ya ven lo que le acaba de pasar al Gabo. Que la escasa educación escolar en la niñez y la vida sedentaria se asocian a mayor incidencia de demencia y menor movilidad. Que personas con bajo consumo de frutas, verduras y vino tinto, muchas veces con bajos niveles de ácido fólico en sangre, tienen más posibilidad de sufrir enfermedad de Alzheimer u otras demencias. Que los niveles altos de vitamina E no protegen, así como tampoco los antiinflamatorios no esteroideos. En los casos de demencia, la enfermedad de Alzheimer ocupa el 53.7% en Europa y hasta el 60% en Estados Unidos. Y podemos ver aquí cómo va evolucionando cada década, bueno, cada 5 años, y prácticamente lo que vemos es que la gráfica se duplica, de cada 5 años en cada 5 años. La enfermedad de Alzheimer comienza histopatológicamente muchos años antes de que sea aparente el inicio de los síntomas clínicos. En esta enfermedad existe una acumulación de amiloide beta-A4 en el parénquima cerebral y en las paredes de los vasos. Estos depósitos explican las placas seniles, los depósitos subviales de amiloide, la angiopatía amiloidea y los depósitos perivasculares. En este aspecto, esta enfermedad es una amiloidopatía. También la enfermedad de Alzheimer se caracteriza por la acumulación de proteína tau altamente fosforilada en las neuronas con degeneración neurofibrilar y en las neuritas distróficas alrededor de los depósitos de amiloide, dando lugar a la variedad de placas seniles denominadas placas neutríticas y a los silios del neuropilo, con la formación de madejas neurofibrilares. Bajo este punto de vista, es una tauopatía. Por otra parte, los estudios genéticos han permitido conocer que ciertas formas de enfermedades Alzheimer de inicio precoz se asocian a mutaciones en ciertos genes, el gen precursor del amiloide en el cromosoma 21, el gen de la presenilina en el cromosoma 14, el gen de la presenilina 2 en el cromosoma 1. Estos datos configuran a la enfermedad de Alzheimer como una enfermedad cuyo origen puede deberse a mutaciones de distintos genes. Curiosamente, no se han descrito mutaciones en el gen de la tau del cromosoma 17. La distribución y extensión regional de la acumulación de la proteína tau fosforilada en la enfermedad ha permitido distinguir distintos estadios de la enfermedad. En los estadios 1 y 2, la degeneración neurofibrilar se limita a la corteza entorrinal.
y vemos cómo se van afectando diferentes capas de diferentes partes del cerebro. También una hiperfunción de la neurotransmisión glutamatérgica parece estar implicada en la muerte neuronal que ocurre en los pacientes con Alzheimer. Se sabe que la exposición de cultivos neuronales a amiloide alfa beta favorece la neurotoxicidad inducida por glutamato. La pérdida cognitiva típica de la enfermedad de Alzheimer podría deberse al deterioro de la neurotransmisión glutamatérgica. Debido a su alta permeabilidad al calcio, el receptor NMDA está relacionado con diversas funciones de plasticidad neuronal relacionada con el aprendizaje y la memoria. Finalmente, el exceso de glutamato termina produciendo, junto con el amiloide, termina produciendo muerte neuronal. Así, en la fisiopatología de Alzheimer, las alteraciones principales son una marcada atrofia de la corteza cerebral, con pérdida de neuronas corticales y subcorticales, la formación de placas neolíticas consistentes en acumulaciones de proteínas beta-amiloide alfa-beta con degeneraciones neolíticas y ovillos neurofibrilares, compuestos de pares de filamentos helicoidales de proteína tau hiperfosforilada. El deterioro cognitivo de estos pacientes presenta una correlación directa con la presencia y el número de estas formaciones, que son particularmente notables a nivel del hipocampo y en las zonas asociativas de la corteza cerebral. La pérdida neuronal aparece en hipocampo y neocórtex, así como en las neuronas colinérgicas del núcleo basal dominante, donde disminuyen los niveles de enzima colininoacetiltransferasa y acetilcolinesterasa. También disminuye el número de receptores nicotínicos para la acetilcolina. De los cambios bioquímicos observados, tan solo la reducción del número de receptores nicotínicos funcionales guarda relación con los síntomas neurológicos y la gravedad de la enfermedad, lo que ha llevado al establecimiento de la teoría colinérgica. Hasta aquí la parte histopatológica. Veamos ahora al paciente. Es importante investigar el comienzo, duración y el ritmo de evolución de la demencia. La confusión que comienza de manera repentina puede deberse a intoxicaciones, infecciones o trastornos metabólicos. Del laboratorio conviene solicitar biometría, electrolitos, glucosa, nitrógeno, creatinina, folatos, TSH, vitamina B12 y descartar la enfermedad de Lyme, sífilis y VIH. El examen neurológico incluye pares craneales, postura, marcha, alteraciones de los movimientos, presión, succión, reflejos, sensación vibratoria y proprioceptiva, signos extrapiramidales, signos sensoriales corticales, reflejos primitivos y olfato, que es una de las cosas que se pierde pronto en la enfermedad de Alzheimer, ataxia y cambios proprioceptivos. Debe realizarse una exploración de la memoria a cualquier persona cuyo déficit de la misma sea motivo de preocupación para ella, su familia o los profesionales de la salud. Los enfermos de Alzheimer tienen deficiencias de la memoria episódica, la generación de categorías como nombrar todos los animales que pueden un minuto y capacidad visuoconstructiva. Por ello, una de las herramientas para valorar la memoria es el MMSE o mini examen del estado psíquico. Estos son los elementos que se valoran, ¿no? Se le pide al paciente que diga en qué fecha está, en dónde está, que sea capaz de identificar 3 objetos por su nombre y que los repita, que sea capaz de hacer algunos cálculos, de recordar objetos que se le habían mostrado en el punto 2, que pueda nombrar lápiz y reloj, que repita esa frase, que siga una orden de 3 frases, suba, siéntese y abra la puerta, por decir algo. Cierre los ojos, pero escrito, que escriba una frase y que sea capaz de copiar un diseño. Entre las manifestaciones clínicas se trata de una deficiencia de memoria que termina por incluir deficiencias de lenguaje y visoespaciales. 20% comienza con manifestaciones independientes de la memoria, como dificultad para seleccionar vocablos. Por ejemplo, pueden olvidar la palabra cepillo de dientes y decir esa cosa que pongo en mi boca. Se les hace difícil planear, jugar un juego, organizar una comida, hacer una llamada, mantener las finanzas, seguir instrucciones en el trabajo, conducir, ir de compras, realizar tareas domésticas. Otros pacientes se vuelven muy pasivos, pasan horas viendo la tele o durmiendo sin querer realizar las actividades usuales. Algunos individuos no se percatan de estas dificultades, lo que se llama anosognosia, y otros sí. Cualquier cambio en el entorno desconcierta a la persona. En un inicio puede confundirse la pérdida de memoria con distracción benigna. En etapas intermedias, el enfermo se pierde caminando, conduciendo, ya no puede trabajar, a veces se viste de manera inapropiada, se le olvida cambiarse de ropa, por ejemplo, o compra cosas innecesarias.
pone objetos en lugares inusuales como la plancha del congelador, o incluso puede olvidar hasta para qué sirven los números y cómo se usan. Un aspecto sorprendente es que no pierden algunos aspectos de socialización y la conversación superficial. Sentado junto a ellos, uno puede no notar que tiene una demencia. En una forma típica, el paciente comienza con una pérdida de memoria reciente, originada en un déficit para la formación de nuevos recuerdos. La memoria de largo plazo se afecta en etapas posteriores. A veces la enfermedad comenzó 3 a 5 años antes de la primera visita al médico. Por lo general, entre más rápida es la progresión, más intensa será la demencia. Entre los signos y síntomas a valorar está la fluidez verbal, semántica y la reserva cognitiva, es decir, su capacidad de nombrar las cosas, su habilidad con el lenguaje y sus deficiencias visoespaciales. Hay veces que no oyen y no ven bien y por eso hay una deficiencia. En cuanto a la evaluación, una recomendación es pedirle que nombre tantos elementos de una categoría restringida como sea posible en un minuto, como sería animales. Y sobre todo, lo más importante son lo que nombren los 30 segundos siguientes. Puede recordar lo que dijo los 30 primeros segundos y puede agregar más, ¿no? Porque todos decimos perro, caballo o de volada, ¿no? Pero lo que sigue a lo mejor no nos es tan fácil. Lo normal es 23 entre 50 y 59 años, 17 entre 60 y 79 y 16 entre 70 y 79 años. Entre los signos a valorar están los trastornos conductuales y psicológicos. Debe considerarse la personalidad, la inteligencia y la memoria, entre otros. Hay ciertos rasgos normales de la vejez. Es normal que los viejos se retraigan sus actividades laborales, piensen más los recuerdos que los proyectos futuros, que haya más egocentrismo, inseguridad, los hacen más dependientes. Hay personas que reaccionan activamente ante esto y otras que se vuelven muy pasivas y prefieren que alguien los cuide. Existen otras personas que responden de manera neurótica y otras lo hacen beligerantemente. La inteligencia no se pierde con la edad, ¿no? Pero ya no es un proceso. En algunos solo se hace más lenta. Se necesita más tiempo para pensar, reflexionar y solucionar problemas. El pensamiento abstracto también se hace más lento. La memoria es la función más vulnerable. Y la atención está en esta función cognitiva que genere más preocupación, porque es la conducente a mayor número de errores. La atención nos permite seleccionar entre la información principal y la accesoria en una situación determinada. En el mayor, esta función se ve afectada provocando mayor número de despistes y, bueno, sobre todo si disponemos muchos focos de atención. Hay alteraciones psicológicas también. Pueden haber trastornos psicóticos con agresividad y agitación psicomotriz. Hay paranoias, alucinaciones, delirios, falsos reconocimientos. Entre los delirios más frecuentes están persecución, celos, perjuicio personal, robo, sustitución. Creen que una persona fue sustituida por otra, o ven en la casa extraños, o que las personas de la tele están en su domicilio, las meten y si se les ocurre ver programas feos, pues los ven allá adentro. En otras se produce una idea delirante del abandono. Y no debemos confundir los delirios con las confabulaciones, es decir, las falsas historias con las que el paciente intenta rellenar sus vacíos anímicos. La presencia de ideas delirantes es un factor de riesgo para que aparezca agresividad física. Entre los trastornos de la afectividad hay una expresión muy variable debido a la dificultad para procesar la información emocional. La ansiedad se presenta más en las primeras fases. A veces les pasa a los pacientes que esperan un acontecimiento real o imaginario y preguntan reiteradamente cuándo sucederá. También son usuales las fobias a lavarse, a estar oscuras, a salir de casa, a estar con otras personas, lo que genera cotidianos trastornos ansiosos. En cuanto a la depresión, es frecuente que aparezca en los estados iniciales o moderados. Pueden haber alteraciones del sueño, del peso, del apetito, de la motilidad, de la sociabilidad, a veces hay tristeza, anedonia, ¿sí? O puede llegar a la inquietud en las que el paciente se tira de pelo, se pellizca, se golpea. Los trastornos del sueño también son muy frecuentes, afectan a 40-70% de los pacientes. Puede suceder que duerman de día, que estén poco activos y en cambio estén muy inquietos de noche. Y como ven menos, pues eso los afecta más. O sea, es fácil que les digan, lo que necesitas es operarte de las cataratas, y no, es una falta de visibilidad consecuente de su misma demencia. Afecta a su sueño por las molestias urinarias y la incontinencia. Entre
los trastornos de conducta social es muy importante, el paciente se vuelve imprevisible y difícil de contener. Y es muy importante informar orientar al cuidador y a su entorno, y bueno, entre los problemas está la emulación sin rumbo, seguimiento constante del cuidador, actos repetitivos, conductas alimentarias, cambios emocionales bruscos, desinhibiciones a poder vestirse, afectaciones a la vida diaria. En la etapa final tenemos estos procesos. Este cuadrito se los quise poner cuando yo palomeo los 5 y los 3, por mucho que sea mi familiar y por mucho que lo quiera, a lo mejor es el momento de pensar en internamiento. Unas imágenes muy interesantes. Esta es una resonancia magnética que nos permite ver cómo va disminuyendo la actividad en el paciente con Alzheimer. Este es otro, el PET, que está de moda, ¿no? Que también nos muestra cómo disminuye la actividad, en este caso en la región singular. Este es un nuevo estudio muy interesante que todavía solo se hace en universidades en Estados Unidos y que también nos permite ver cómo se acumula la amiloide. Es decir, ya no es un estudio histopatológico. Esto es lo que hacen los alópatas. Si ya tienen pacientes, les dan galantamina y memantina. Esa es la intención de estos medicamentos y bueno, veremos qué dicen ellos porque acaban de empezarlos a usar, ¿no? Esto es lo que también dan, pero no se ha visto que sirva: precursores de la síntesis de acetilcolina, agonistas de receptores muscarínicos, agonistas nicotínicos y ginkgo biloba. Los apoyos no farmacológicos son muy importantes dentro de lo que tiene que saber uno cómo manejarlos. Y bueno, la intención de este trabajo pues es un preámbulo, ¿no?, para seguir trabajando, y yo tengo desgraciadamente pacientes, en este caso, pacientes a los que quiero ayudar, ¿no?, pacientes que quisieran contener todo este deterioro. Y bueno, si estoy buscando síntomas entre mis pacientes, y si ustedes buscan abonar a la causa, por eso les puse ahí mi correo electrónico. Muchas gracias. Tema sobre la enfermedad de Alzheimer, y le pedimos ahora al doctor Carlos Rivero Gómez, quien es presidente vitalicio de la Fundación Médico Homeopática y del Instituto Homeopático Luis G.